Y le hemos robado un poquito más de su tiempo al diputado William Dávila Barrios, porque como decía Carla, esta conversación está bien interesante y quisimos quedarnos un rato más conversando con él. Y estabas tú por preguntarle algo, porque él ya nos estaba como marcando cuál era el territorio de lo que se va a pisar. Y hablando de tiempo, en 10 días esto tiene que estar... Porque es que además pudimos haber pensado en un momento que nuestra oposición era ingenua. De ingenua no tiene nada. Es decir, el dialogar no significa hacer concesiones a lo que ya se supone que es inevitable. Y son condiciones que ha puesto el sector disidente. William Dávila nos acompaña, entonces yo le pregunto, ¿dónde quedan o de qué manera se manejan los mecanismos de la salida, revocatorio, la convocatoria que se le hace al CNE para que establezca las reglas de una buena vez? Es decir, todo esto es al unísono. Imagino que la oposición lo que pretende es agilizar, acelerar este proceso de cambio, pero no está descuidando ninguna de las alternativas que tiene, de las estrategias. Es más, pudiéramos pensar ahorita un poco en voz alta, hasta esta última del 333 y el 350 desde la misma Asamblea Nacional, porque aquí hay una sentencia inconstitucional y en consecuencia nosotros perfectamente podemos desconocer esa sentencia y estamos haciendo uso de una facultad como ciudadano. Además, nosotros somos diputados representantes del pueblo y la Asamblea Nacional puede decretar eso. Ahora, todos los mecanismos están establecidos allí, porque el objetivo esencial es rescatar la República. Yo creo que hay que salir de este problema porque el país se está destrozando. La sociedad está enferma. A mí me angustió mucho lo de San Cristóbal. Yo no sé si ustedes lograron ver ese video tan horrible. Claro que sí, lo comentamos aquí. Eso es horrible. Y lo que pasó incluso en el Playón en pleno Viernes Santo, donde la gente de esa zona que es tan conservadora y tan católica, ahí se olvidaron de Viernes Santo porque lo que había era represión de más de 150 hombres porque un grupo de personas, nuevos ricos del gobierno, con camionetas todas lujosas, para arriba y para abajo, sin importarle nada a la humanidad de los transeúntes y de la gente que vive allí. Bueno, uno de ellos se paró con una pistola y apuntó a un adolescente de 16 años. Por cierto que una de las muchachas decía que era familia de alguien que está en una posición muy alta del gobierno. Bueno, entonces, ¿eso qué significa? Que esa impunidad, esa soberbia, esa prepotencia, eso está dañando a la sociedad. Entonces ya no es un problema solamente político material. Ya esto es un asunto que va mucho más allá, que tiene que ver con valores y principios. Y que no hay forma ni manera que Maduro entienda eso, porque su actitud es todo lo contrario. Su actitud es actuar como que si aquí no hubiera ocurrido nada el 6 de diciembre. Entonces yo sí creo que hay que aligerar todos esos mecanismos. No hay que dejar uno detrás del otro, sino que la misma dialéctica te va conduciendo. Si todo va a ir direccionado o todo va a llegar al final a un referendo revocatorio, ¿cuándo se va a hacer? Dentro de un año. Ese referendo tiene que hacerse porque tiene que estar, eso tiene que ir a la par de la problemática económica y social que existe en el país. Yo soy del criterio, como lo dijo Henry una vez, el abandono del cargo. La oposición perfectamente puede declarar en la Asamblea Nacional el abandono del cargo de Maduro. Eso es una especie de impeachment. Eso lo podemos hacer. Para eso no existe ningún requisito de mayoría calificada. Ahora bien, cualquiera entonces de los mecanismos, lo importante del caso es que todos estemos unidos, fortalecer la unidad y estar muy claro en el mensaje que se esté dando para no confundir a la gente en el sentido de que ya nosotros hemos bajado la guardia, de que estamos entrando en una dialéctica de la dinámica natural de la política. Eso no podemos nosotros permitir que de repente se deje extrapolar por allí, sino que la conducta y la actitud nuestra tiene que ser muy firme y muy contundente. Ahora, todo esto nos suena muy bien, pero como decía Carla al principio de toda esta conversación, y como le decía yo cuando empezó el programa, el que está picado de culebra cuando bebe juco tiembla. Es decir, a mí el tema del referéndum revocatorio y las dilaciones de la señora Lucena y su equipo ahí en el Consejo Electoral para que si salimos de Maduro se quede Aristóbulo aquí en el nombre de vicepresidente porque se cumple el periodo que la Constitución dice que entonces el vicepresidente culmina el término presidencial, me asusta un poco. Creo más en el impeachment del cual usted habla, creo más en la enmienda constitucional y hoy leíamos unas declaraciones del ilustre venezolano Enrique Aristigueta Granco que le dio a una cadena colombiana donde insiste que Maduro no es venezolano y que además puede ser hasta juzgado por traición a la patria porque es un agente del castrismo. Bueno, Carlos, debo decirte
que dentro de la Comisión de Política Interior hay una subcomisión que coordina la diputada Denny Fernández, que está analizando el caso de la partida de nacimiento. Creo que pronto eso va a llegar a consideración del hemiciclo, ver si efectivamente hubo la renuncia, aunque yo te debo decir, de la nacionalidad, aunque yo te debo decir lo siguiente: la carga de la prueba la tiene Maduro, no la Asamblea Nacional. Así es. Vamos a ser claros en esto, ¿no? Pero yo pienso que eso se va a plantear. Lo que sí te debo decir es que estamos restiados. Pues yo pienso que aquí no hay chance para echarse para atrás. Aquí, mira, o salimos para adelante o salimos para adelante. Y te digo, el gobierno a veces se equivoca porque, bueno, nosotros actuamos de una manera tolerante, no es la palabra, decente, pues, por decir así, civilizada, pero que no se confundan con eso, porque nosotros estamos dispuestos a sacrificar también nuestras vidas en aras de la libertad y la justicia de este país. Nosotros estamos restiados en esto, y te lo digo no por una retórica en estas cosas, sino porque nosotros tenemos que consolidar dentro de Venezuela, sobre todo por esa gran cantidad de gente que tiene esperanza puesta, que aquí nosotros estamos decididos a salir de esto. No por la vía, vamos a decirte, de la violencia. Por eso es muy importante que la Asamblea hubiese hoy aprobado o no, conmemorado, asumido como nuestras esas palabras del Papa, porque es un llamado sincero a que la dirigencia del país, como él lo dice, tienen que ponerse de acuerdo en aras del bien común. Ahora, ese ponerse de acuerdo no quiere decir, y no lo está diciendo él, que es impunidad, es decir, que los que se robaron los reales, que andan sabrosos en Europa y en cualquier parte del mundo, con la plata que está depositada en Andorra y en otras partes, no les vaya a pasar nada, en el sentido de que no paguen esas consecuencias con la ley. Es decir, tiene que haber justicia allí, si no el diálogo no funciona. Así es. Si el diálogo va a funcionar sobre la base de la impunidad, no es diálogo, es monólogo con conveniencia. Ahora, fíjese que ya tenemos casi que despedir, pero hubo un incidente en Puerto Cabello y me generaba curiosidad saber si tiene alguna información con respecto a eso, porque se dice que fallecieron 2 sargentos y hay otro grupo de oficiales heridos. Se comentaba en principio que en un buque se manipuló de manera inapropiada un misil y que por eso se presentó esta situación. ¿Pero tiene que ver con eso o, bueno, es que aquí la imaginación la podemos dejar volar y podría ser cualquier cosa, cualquiera la razón, pero ¿es esa la información oficial? ¿Ustedes tienen alguna adicional? No tengo. Ha salido ahorita en las redes esa información de Puerto Cabello, pero no me extrañaría porque todo se ha desbaratado tanto. O sea, aquí no hay estado de nada. Aquí cualquiera anda con un fusil acá, con una ametralladora, con una bazuca, con cualquier cosa de esta, porque este es un estado que es un estado de malandro. Esa es la gran preocupación. Por eso hablamos hace rato de una sociedad enferma, por eso la importancia. Si queremos nosotros, precisamente el gobierno que hace creencia o le quiere hacer creer al pueblo venezolano que se está rasgando las vestiduras por el mensaje del Papa, bueno, mire, vamos a desentar las cosas dentro de las Fuerzas Armadas. Vamos a analizar cómo es posible que existan 10 empresas en manos de los militares sin ningún tipo de control. ¿Acaso que la sentencia número 9 ya dejó de tener efecto? En el sentido de que nosotros no podemos interpelar al ministro de la Defensa ni a ningún presidente de esas empresas militares sin antes tener la autorización del comandante en jefe, que es el presidente de la República. Entonces, ¿qué diálogo vamos a hablar? O sea, hay una serie de cosas que te están demostrando cómo el Estado realmente se desalbanó, es un Estado realmente destartalado, y nosotros tenemos que estar conscientes de la reinstitucionalización del país. Por eso yo dije en mis palabras que la Asamblea Nacional estaba echando las bases o había pavimentado o había comenzado a pavimentar ese camino de la reinstitucionalización en Venezuela, de la refundación del Estado, porque realmente aquí ninguna institución está funcionando. Gobernador, muchísimas gracias de verdad por estos minutos para la audiencia del programa. Como siempre es muy grato conversar con usted y bueno, seguiremos trabajando por una Venezuela libre y de los venezolanos. Muchas gracias, Carlos, así va a ser. Muchas gracias, diputado, por la atención y bueno, por la disposición de siempre. Mira, la orden siempre, de verdad que sí, ustedes saben cómo pensamos aquí y tenemos que salir adelante en estas cosas y no caer en ese síndrome allí de mucho saludo, de muchas cosas, porque estamos tratando con gente que manipula, que tiene estrategia de comunicación política y sabe manipular las cosas. Así es. Muchas gracias de verdad, diputado. Bueno, vamos a hacer la pausa. Usted sabe que cuando me despedí, ¿qué fue lo que le dije, no? Sí. ¿Ustedes lo entendieron?
Hasta que se mueren, dice. Ay, usted ya.